Esta es la nota del día. Estamos en comunicación telefónica con la doctora Sandra Larrazábal, subdirectora del Hospital Regional Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita. Sandra, muy buenos días, ¿qué tal? Hola Noelia, ¿qué tal? Buen día para vos, para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, Sandra, una de las informaciones y que semana a semana también va tomando notoriedad son los casos de dengue, todo el ámbito provincial, en todo el país, ¿no? Pero en el caso de Córdoba que se ha incrementado, ¿cuál es la mirada, el panorama de Calamuchita? Bueno, sí, nosotros estamos en la misma situación que el resto de las provincias, no, por supuesto, no con los números que se manejan, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, donde el volumen total de casos es un número muy alto. Nosotros, obviamente, al tener menos población, vamos a tener menor cantidad de casos, pero no por eso no dejamos de estar preocupados, porque en realidad ha habido notoriamente un incremento de los casos. En este momento, por la circulación que hay del virus, toda la provincia de Córdoba, en líneas generales, la confirmación del caso se hace por nexo epidemiológico. ¿Qué significa esto? Que si un paciente de la provincia de Córdoba, en general, presenta un cuadro clínico compatible con dengue, se considera dengue confirmado por nexo epidemiológico, es decir, a la persona se le puede otorgar un certificado que diga cuadro clínico compatible con dengue por nexo epidemiológico. Ya no se hace necesario, desde el punto de vista epidemiológico, hacer el diagnóstico del laboratorio, es decir, sacarle sangre al paciente para tomar la muestra y poder hacer el diagnóstico confirmado por laboratorio. Son criterios epidemiológicos que se utilizan en todo el mundo en función del momento en el que se encuentre el brote de esta enfermedad o de cualquiera. Si vos te acordás, esto también pasaba con COVID. Claro. En un determinado momento ya no era necesario hacer los test porque ya se sabía que si el cuadro clínico era compatible con COVID y 99% era COVID, ¿verdad? Claro, exacto. Entonces, se reserva el diagnóstico de laboratorio para los pacientes internados o pacientes que provengan de otro país. Sobre todo esto para saber que, porque hay otros virus, otros arbovirus, pueden circular también, como Zika, chikungunya. Entonces, bueno, para establecer ese diagnóstico diferencial, si la persona viene de otro país, sí se le hace el test, que ahora tenemos el test rápido, ¿verdad? De dengue. Si no, porque en realidad, como te digo, hay cualquier cantidad de pacientes con síntomas febriles, con un cuadro clínico absolutamente compatible con dengue. Y decían que algunos de los síntomas también, como lo repercute en cada cuerpo, es similar también al COVID. ¿Cómo diferenciar esto? ¿En qué grado haría algunas sutilezas, por ejemplo? Porque más o menos la sintomatología podría llegar a ser muy similar. Claro, hay cuadros clínicos que la sintomatología es similar, porque también es similar a un cuadro gripal, ¿verdad? Sí. En el caso del COVID, en la mayoría de los casos predomina el cuadro de congestión de la vía aérea superior, que el COVID, el dengue no lo da, sí, ¿no? Esa congestión de la vía aérea superior hace pensar más en un COVID que en un dengue. De todas maneras, como te digo, el pensamiento desde el punto de vista epidemiológico te hace inclinarte hacia el dengue porque es el virus que está mayormente circulando. Un cuadro clínico similar a este, dentro de 2 meses, donde los mosquitos ya se fueron todos a dormir, nos va a hacer pensar seguramente en gripe. ¿Por qué? Porque va a ser el virus que está circulando. Por eso la importancia de los diagnósticos epidemiológicos, y este es un mensaje para el equipo de salud, de la notificación de los casos, porque cada caso que uno encuentra compatible con dengue, el profesional debe llenar una ficha que se envía, digamos, se carga en el Sistema Nacional de Vigilancia, y de esta manera es como se va identificando cuál es el virus que está circulando. Entonces, por un lado están estas pequeñas sutilezas, como vos decís, que son más patrimonio, te diría, del equipo médico. No es necesario que la población haga el diagnóstico diferencial si lo que tengo es dengue o COVID. Eso lo hace
el profesional. Y por otro lado es este criterio epidemiológico donde se va comunicando la información a los niveles provincial, nacional y también a nivel mundial de cuál es el virus que está circulando en este momento. Y también decíamos, bueno, ¿cuál sería el grado más complicado de tener dengue? De tenerlo por segunda vez, que sea también otro tipo de cepa, digamos, para cuando uno contrae la enfermedad. ¿Cuál es más o menos la condición? Claro, los serotipos del dengue son 4. La mayoría de los casos que se están circulando en nuestra provincia son del tipo 2, es el DEM2, que se llama. De todas maneras, como te digo, es una información más por el equipo de salud, inclusive hasta a niveles más investigativos que clínicos. Sí. Acá lo importante es lo siguiente. Cualquier persona puede desarrollar un dengue grave. El dengue, básicamente, tenemos dos categorías, el dengue simple y el dengue grave, por decirlo de una manera sencilla. La persona cuando comienza con los síntomas es necesario que consulte, o sea, no es la persona la que tiene que decir, sí, seguro que tengo dengue, me quedo en mi casa, no. Eso lo tiene que determinar el profesional médico. Lo que sí es importante es que no tiene que concurrir al hospital, sino que esto lo puede resolver en su propia localidad, en su centro de salud, dispensario, CAP o como se llame, el primer nivel de atención, en su clínica, con su médico de cabecera. El paciente tiene fiebre, concurre, el médico lo revisa, descarta otras patologías, porque también siguen existiendo las anginas, las otitis, en fin, las gastroenteritis, hay otras patologías. Descarta otras patologías y sospecha dengue, esto que estamos diciendo, ¿no? Entonces, un cuadro compatible clínicamente con dengue. El médico le explica al paciente cuáles son los signos de alarma, es decir, cuáles serían las razones por las cuales usted debería volver a consultar dentro de 48 horas. Los signos de alarma están vinculados a la disminución de las plaquetas en el cuerpo, lo que puede provocar sangrados. Entonces, si sangra las encías, si sangra la nariz, si la persona se pone pálida, si se le baja la tensión, si tiene un dolor abdominal constante, si tiene náuseas o vómitos incoercibles, es decir, que no puede parar los vómitos, o diarrea que no puede parar, debe volver a consultar. El tratamiento no es un tratamiento específico para dengue, sino que el tratamiento es fundamentalmente la hidratación, o sea, es clave el líquido que tome el paciente y un antifebril, algo que se da al paciente para que baje la fiebre y no le duela tanto el cuerpo, habitualmente paracetamol. Con eso el paciente transcurre sus primeras 48 horas. Si no aparecen otros signos de alarma, estos signos de alarma que te dije, el paciente continúa con su reposo. Habitualmente 5 días de reposo son suficientes. En ese periodo, el paciente es muy importante que no lo piquen los mosquitos, porque entonces ahí es donde el mosquito se infecta y luego pica a otra persona y continúa el ciclo del dengue. Por eso que cuando en una localidad se hace un diagnóstico de casos sospechosos de dengue, inmediatamente se generan las acciones de prevención de nuevos casos, que consisten en la fumigación, de ser posible, la fumigación alrededor del domicilio, el descacharrado, el corte de pasto, etcétera, etcétera. Claro. ¿No? Que al principio, cuando hay pocos casos, es más posible de hacerlo exhaustivamente, y luego al aumentar la cantidad de casos, bueno, por supuesto, los municipios y todos vamos haciendo lo que podemos en ese punto. Y hay una tarea muy importante que es de la propia persona, ¿no? Es decir, si a mí me diagnosticaron dengue o posible dengue, yo vuelvo a mi casa y tengo que usar repelente permanentemente. Si no tengo plata para comprarme repelente, tengo que usar espiral, tengo que hacer algo para que no me piquen a mí los mosquitos, porque ese mosquito va a infectar a otras personas, inclusive de mi propia familia. Claro. Se recomienda también en lo posible el uso de tules, de las mosquiteras en las ventanas, en la habitación del paciente, y el descacharrado inmediatamente del patio donde vive esa persona. O sea, la familia se tiene que poner una tarea enorme de limpiar absolutamente todo el patio, cortar el pasto. Esa es una tarea que no le corresponde al Estado, sino que es
es una responsabilidad individual. ¿Cómo aparece el tema de la vacunación? ¿Tiene que ser, digamos, preventivo o ya cuando uno lo tiene también tiene su acción? La vacuna es una vacuna nueva. Todas las vacunas siempre tienen una buena acción, solo que es importante desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista del Estado establecer los beneficios versus los costos según el momento epidemiológico en que ese país se encuentra. Entonces, esta vacuna que está circulando, que ha sido aprobada por la ANMAT para ser vendida en nuestro país, tiene una eficacia comprobada para las personas que ya tuvieron dengue. Entonces, en las que ya tuvieron dengue, se produce un aumento de los anticuerpos que resulta significativo como prevención. De todas maneras, no es el 100%. Y para las personas que no tuvieron dengue, la prevención, o sea, el nivel de anticuerpos que otorga la vacuna no es tan alto. La verdad que no es tan alto. Por lo tanto, ¿otorga protección? Sí. ¿Suficiente? No. A los que no tuvieron dengue. A los que sí tuvieron dengue, otorga protección, es suficiente, pero no es completa. O sea que nadie puede dejar de hacer las otras medidas de prevención. El uso del repelente, la ropa manga larga, los mosquiteros en las casas, el descacharrado. Nosotros ayer conversábamos con algunas autoridades de salud, decíamos, en realidad, la mentalidad esta del descacharrado es como lo del cinturón de seguridad. Hay que empezar a instalarlo, que nadie guarde en su casa ningún recipiente que pueda ser objeto de que ahí se depositen las larvas. Porque sirve para este brote y sirve para el brote del año que viene y del otro. Es decir, empezar a instalar la conciencia de patios limpios de ese riesgo, ¿verdad? Lleva muchos años porque es como el cinturón de seguridad. Llevó muchos años hasta que todos nos acordamos que al subir al auto hay que ponerse cintura. Bueno, esto es igual. Sí. El dengue es una enfermedad que ha venido al país y en algún punto la vamos a tener. Entonces tenemos que incorporar esas medidas de prevención como hábito natural. Exacto. Se viene cambiando también de tema, pero está relacionado con la vacunación. Se viene ya la vacunación antigripal. Esto es también para informarse en cada una de las localidades, más allá del hospital, por supuesto que también va a estar actuando en este sentido. Sí, es así. Como solemos decir, la vacunación antigripal siempre es bueno. Mientras antes llega, mejor es. Eso a veces depende de una logística de entrega a nivel de nación. Este año ha venido tempranamente, ya hace un par de años que viene tempranamente, entonces esto es muy bueno. En marzo ya tenemos la vacuna disponible. Esta vacuna se entrega entre hoy, mañana y el jueves, se va a entregar a todas las localidades. La gente no tiene que concurrir al hospital de Santa Rosa para vacunarse porque el hospital es distribuidor de vacunas, no va a aplicar la vacuna excepto a su propio personal. Entonces, la vacuna antigripal siempre se avanza en la campaña, que empieza ahora y va hasta diciembre de este año. La campaña abarca prácticamente todo el año y va avanzando sobre los grupos etarios que tienen mayor riesgo de complicaciones si se enferman, o como en el caso del equipo de salud, porque necesita estar en pie para atender a la población. Entonces, en esta primera etapa, la vacunación está destinada a personal de salud, a personas mayores de 65 años, a embarazadas y puérperas hasta los 10 días, y a los niños entre 6 y 24 meses. El otro gran grupo, hay dos grandes grupos más de vacunación antigripal, que son el personal estratégico o esencial, que comprende a las fuerzas de seguridad, las armadas, la policía, y las personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo no están contemplados en esta primera etapa de vacunación antigripal. Seguramente un poco más adelante les llegará el turno a ellos. Sandra, muchísimas gracias por esta comunicación. Y estaremos en contacto. Gracias a ustedes
Y como siempre les agradecemos que estén disponibles para difundir la información de salud en los habitantes de Calamuchita. Bueno, muchísimas gracias. Muy buen día, nos vemos. Saludos a todos, adiós. Gracias. Así escuchamos a la subdirectora del Hospital Regional Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita, la doctora Sandra Larrazabal. Así es, bueno, un poco la situación del dengue en Calamuchita, de cuáles son las consideraciones y por otro lado el comienzo de la vacunación antigripal que dará inicio a partir del próximo 21 de marzo. Esta fue la nota del día.